Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a ver un poco de historia musical y hablaremos del barroco. En la historia de la cultura occidental, el barroco fue un periodo originado por una forma nueva de concebir el arte y que partiendo desde el contexto histórico de este, produjo obras en muchos campos artísticos como la literatura, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, el teatro, entre muchos otros. Se dice que el término barroco proviene del portugués, que significa perla irregular, aunque también se cree que se deriva del francés y que significa extravagante. Al principio, el término se usó de una manera peyorativa o despectiva, pues era demasiado extravagante y recargado, con características caprichosas y dimensiones muy desproporcionadas, pues era sinónimo para ese entonces en la cultura de grotesco, ridículo o absurdo. Sin embargo, con el pasar del tiempo en las artes se reivindicaron estas concepciones del término y se empezó a realizar mucha música, arte escultural, en pintura, que dio función a este término. Los movimientos artísticos no aparecen de improviso, sino que son producto de graduales transformaciones que se van incorporando paso a paso a las formas estilísticas de alguna cultura o algún lugar. El Renacimiento se dirigía a la razón, quería sobre todo convencer. Sin embargo, el barroco apelaba al instinto, a los sentidos, a la fantasía, es decir, intentaba fascinar. El arte barroco se extiende durante un largo periodo de tiempo que va desde el arte renacentista hasta el neoclásico, es decir, desde el manierismo al rococó. Entonces, más o menos, el arte barroco se puede entender como una prolongación del Renacimiento, pues los artistas barrocos utilizan las mismas herramientas que tenían, pero ellos tratan de llegar a un nuevo ser, a una nueva forma, enfatizan una nueva razón de ser. Es como un paso, pues recordemos que en el Renacimiento se le daba mucha importancia a la línea, en cambio en el barroco al color. El arte renacentista estático y aspiraba al equilibrio, en tanto que el arte barroco busca el movimiento y utiliza especialmente en la pintura la composición oblicua o en diagonal. El arte renacentista había sido equilibrado, medido, sobrio, racionalista y lógico, mientras que en el barroco fue ansia de la novedad, amor por lo infinito, por los contrastes y por la mezcla audaz de las artes. El barroco fue muy dramático, exuberante y teatral, como serena y contenida era la época precedente, o sea, buscaban algo nuevo. Recordemos también que en el barroco era muy influyente lo espiritual. Sin embargo, la Iglesia Católica había perdido ya bastante dominio, pues ya se había dado para este entonces la Reforma y ya existían algunas comunidades protestantes. Durante este tiempo se desarrolla la tan famosa Guerra de los 30 años. Esta duró del año 1618 al 1648 y se marca una división entre los que permanecen fieles al catolicismo y aquellos que abrazan al protestantismo. Pues se define como reforma al movimiento religioso que en la primera mitad del siglo XVI restó de la obediencia al Papa a muchos de sus fieles que obviamente se pasaron al protestantismo. Entonces, todas estas características las trasladamos también a la música. Por ejemplo, tenemos muchos contrastes bien marcados en la música. Podemos nombrar los timbres musicales. Tenemos un instrumento solista versus un tutti, o sea,
contra todos. De repente, un violín haciendo una frase musical y de repente la orquesta entrando directamente. También tenemos un juego en la dinámica, pero este juego no es gradual, sino que es abrupto, de un piano a un forte. Y también tenemos en la textura musical, en algunas homofonías, polifonías y algún que otro inicio de una melodía acompañada. También tenemos diferencias bien marcadas en el tempo, pues dentro de las composiciones o los conciertos, algunos tempos lentos y de repente se pasaban a un rápido o un cambio de compás binario a un ternario. Durante el periodo barroco también se establece la tonalidad. Se deja de lado lo que existió en la Edad Media y el Renacimiento, que fueron los modos, y se inicia con la tonalidad mayor y menor. También se incluye el temperamento. ¿A qué me refiero con temperamento? O sea, a la afinación, a mantener una misma afinación todos, para que todos estén tocando en la misma altura del sonido. También tenemos la pequeña conformación de la orquesta. Claro que esta orquesta es una orquesta de cámara, pues son sus inicios. Sin embargo, tendremos como instrumento rey al violín y al clave, que es el antecesor del piano, y pues poco a poco se irán integrando las trompetas, algunos oboes, la flauta y el fagoto. Otras de las características del barroco es el bajo continuo. El bajo continuo es una pequeña melodía que va haciendo el instrumento grave. Claro, la característica era de que la voz principal siempre fuera la voz principal, no era quitarle importancia a ella, sino que esta iba a estar acompañada continuamente por un bajo. Entre los músicos que destacan dentro del periodo barroco tenemos a Juan Sebastián Bach, George Frederick Händel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, George Philip Telemann, Gian Battista Lully, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi y Henry Purcell. La fuga es una forma musical en la que se superponen ideas musicales llamadas sujetos. Su composición consiste en el uso de la polifonía, vertebrada por el contrapunto, o sea, el contrapunto es su centro, entre varias voces o líneas instrumentales que todas son de igual importancia. Se basan en la imitación o reiteración, o sea, repetición de melodías en diferentes tonalidades y en el desarrollo estructurado de los temas expuestos. Cuando esta técnica se usa como parte de una pieza más grande, se dice que es una sección fugada o un fugato. La fuga puede tener de 4 a 8 voces. Una suite es una forma musical compuesta por distintos movimientos instrumentales breves. Estos movimientos son de carácter dancístico. El origen de esta se encuentra en sus pares contrastantes de danzas del Renacimiento. Durante el Barroco, esta fue una de las formas musicales más importantes. Está considerada como una de las primeras manifestaciones orquestales del tipo moderno. Para que se mantuviera la unidad interna de todos los pasajes de una suite, se componían en la misma tonalidad o en su relativo menor. Otras veces se presentaba un tema musical en diferentes danzas. Por ello se ha considerado este género como un antecedente de la forma sonata, que posteriormente
se desarrolla en el periodo clásico. Las obras básicas que constituían una suite era la alemanda, que era de origen alemán, que era una cortesana para una línea de parejas, corrente o courante, que era una danza de origen francés de carácter vivo, la zarabanda, que era una danza de origen español de carácter pausado, y una giga, de origen británico de carácter alegre. Y las piezas no básicas era la obertura o preludio, con el que se da comienzo a la suite, una gavota, que era la danza de origen francés, que en sus orígenes se bailaba en coro, y un rondó, que era una danza de origen francés, consistente en un estribillo y couplets. Ya vimos de que durante el barroco se consolidó la orquesta como tal, es decir, ese conjunto instrumental en el que varios instrumentos de cuerda interpretaban al unísono una misma línea melódica. Esto significa que la polifonía del barroco podría constar de 3 o 4 melodías, aunque fuera interpretada por un grupo de hasta 15 o 20 músicos. De este modo, se podía pasar de una sección en que tocaba todo el grupo completo con otros que solo tocaban como solistas del conjunto o concertinos. Cuando esto sucedía, se le denominaba concierto. A continuación escucharemos una melodía del periodo barroco. Por favor, estén atentos al desarrollo de esta para identificar cada una de sus características.